En directo, desde la Galería de los Patriotas Latinoamericanos de Casa de Gobierno, habla para todo el país la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer en primer término a los funcionarios que me precedieron en el uso de la palabra, el doctor González Arzac, distinguido catedrático, a la licenciada en Economía y representante del Estado Nacional en papel prensa, licenciada Beatriz Pagliari, académica y miembro de la planta permanente del Ministerio de Economía desde hace más de 30 años. Quiero también agradecer la labor cumplida por la Sindicatura General de la Nación, en nombre del doctor Daniel Reposo, también de la Comisión Nacional de Valores, en la persona de su titular, el licenciado Vanoli, también en las autoridades del sector de industrias, del Ministerio de Industria de la Nación, de todos aquellos funcionarios judiciales que también colaboraron permitiendo abordar documentación y soporte documental de este informe que, por supuesto, será remitido a los organismos competentes para su posterior análisis. Primera cuestión. Creo que es bueno aclarar el porqué de la decisión en realizar este informe. Es que cuando tomé la decisión de nombrar a la licenciada Pagliari y a otros funcionarios en la representación de papel prensa, lo cierto es que a partir de allí comenzaron sistemáticamente todas las negativas al pedido de documentación y de información que, como socios minoritarios, tenemos derecho a formular en nombre del Estado Nacional, a punto tal que debimos solicitar la intervención de la justicia, que designó un administrador judicial que participa en todas las reuniones de directorio, a los efectos de ver si podemos lograr llegar a esa documentación que nos permita verificar realmente lo que pasa allí dentro. Leí el informe o la minuta de más de 300 páginas y también de toda la documentación que me fue acompañada. No puedo obviar mi condición de abogada, más que lo que dicen, me importa conocer los documentos. Pero yo quiero empezar con una editorial que publicó el diario Clarín, si por favor se puede, que apareció el pasado día domingo en un inusual despliegue, porque normalmente el diario ocupa siempre una columna en sus editoriales, cualquiera sea los días. En esta oportunidad sostiene ese editorial que ustedes pueden ver: el gobierno avanza en papel prensa para controlar la palabra impresa. Nosotros tenemos en derecho un dicho que dice: a confesión de parte, relevo de prueba. Los psicoanalistas hablan también de proyección. Uno infiere que Clarín piensa que quien controla papel prensa controla la palabra impresa. Y yo quiero en esto coincidir con Clarín. Claro, quien controla papel prensa controla la palabra impresa. ¿Por qué? Porque papel prensa, sociedad anónima, es la única empresa que produce en el país pasta celulosa para fabricar papel de diario,
fabrica el papel de diario, lo distribuye y lo comercializa en lo que se conoce en términos económicos y jurídicos como una empresa monopólica integrada verticalmente. ¿Por qué? Porque va desde la materia prima hasta el insumo básico, pero no solamente produce ese insumo básico, sino que además determina a quién le vende, cuánto le vende y a qué precio le vende. Por eso coincido con Clarín en que quien controla papel prensa controla la palabra impresa en la República Argentina. Ahora bien, ¿quién controla papel prensa? Sociedad Anónima. Desde hace 33 años, voy a tomar como fecha la publicación del día 19 de mayo de 1977 en ambos diarios, en La Nación y en Clarín, donde dan cuenta, como decía el doctor González Arzac, de su tratamiento con las juntas militares para finalmente quedar a cargo de papel prensa. Hoy, la composición de papel prensa es 37% el grupo Clarín, 12% Simeco, que está controlada por el grupo Clarín. ¿Qué es Simeco? Es una sociedad que originalmente se conformó entre La Nación, Clarín y el grupo Prisa español. Ellos en ese momento salieron como de shopping por el interior, ya que utilizaron esa palabra algunos, a comprar diarios. En ese momento se compró La Voz del Interior de Córdoba, Los Andes de Mendoza y otros diarios de la República Argentina. Luego se retira el grupo español y vende. Como La Nación no tenía para poder comprar la parte, la compra Clarín, por lo tanto, Clarín y Simeco tienen el 49% de las acciones, más el 23% de La Nación, y el Estado Nacional un 27,50 más un 0,50 de Telam residual. Merced a un pacto de sindicalización de acciones celebrado en el año 1977 entre los entonces diarios controlantes, Clarín, La Nación y entonces La Razón, en las personas de los señores Bartolomé Mitre, Héctor Mañeto y Patricio Peralta Ramos, se conforma el denominado comité directivo, que sería el que llevaría las posiciones uniformes al directorio y se votarían en base a los intereses de las empresas que ellos representaban y no de papel prensa. Este pacto de sindicalización recién la Comisión Nacional de Valores lo pudo conocer este año. ¿Cómo obtuvimos este pacto de sindicalización que no estaba ni en la Comisión Nacional de Valores, pese que había una nota presentada por Clarín? Estaba la nota, pero no estaba el pacto de sindicalización. Fuimos a la Inspección General de Justicia, que es donde están anotadas todas las sociedades, tampoco ya estaba allí. Lo encontramos en un expediente judicial, en la quiebra del diario La Razón. ¿Por qué estaba en la quiebra del diario La Razón? En el único lugar en que pudimos extraer copia. Porque, precisamente, en esa quiebra se efectiviza el pacto de sindicalización para que los dos diarios, Nación y Clarín, sustraigan a la masa de la quiebra del diario La Razón, algo que no se puede hacer porque ustedes saben que el fuero de atracción es universal y no debió haber sido hecho, pero en base a ese pacto de sindicalización, el juez de ese entonces decide que la parte que le correspondía a La Razón no integrara, pese a que era el mayor activo de La Razón, la quiebra, si no permite la venta a los otros dos diarios. Yo quiero, para que ustedes tengan claro, porque es muy complejo para los que no son abogados o no están en esto,
distinguir en la historia de Papel Prensa tres etapas fundamentales, en lo que yo podría denominar también coincidentemente con tres periodos institucionales del país. El del grupo fundador, que tiene lugar durante los gobiernos de facto de los generales Onganía y Lanusse. ¿Qué pasó durante el gobierno del general Onganía? Como se importaba la totalidad del papel de diario en la República Argentina, el gobierno de facto decide constituir, mediante una ley por supuesto dictada por ellos, un fondo precisamente para la construcción de una planta de pasta de celulosa. Es así que fija derechos de importación de un 10% a todos los diarios del país que importaban el papel para conformar ese fondo que luego con otros recursos iría a construir Papel Prensa. Ese grupo fundador estuvo integrado por Editorial Abril, el ingeniero César Civita, por Doretti, por Rey, por Ingeniería Tauro, que además conforman ellos una sociedad que se denomina precisamente Papel Prensa. Es este grupo el que funda Papel Prensa. Se llama licitación durante el gobierno del general Lanusse, licitación internacional para la construcción de esta planta. La licitación es declarada desierta y se adjudica en forma directa al grupo fundador, que era Papel Prensa, sociedad anónima de los entonces Civita, ¿se acuerdan de la Editorial Abril, 7 Días, Revista Claudia, para los que somos más viejos o más viejas, Doretti e Ingeniería Tauro? Luego, allí había un diseño que era interesante, bueno es reconocerlo, por más que no nos guste, un gobierno de facto. ¿Cuál era el diseño? ¿Cómo era la participación en esa Papel Prensa que había imaginado los gobiernos de facto de Onganía y Lanusse? Una participación, un 26%, que serían las acciones que controlarían el management de la empresa. Otra participación de un 25% para el Estado. Un 20% para los diarios, para los usuarios del insumo, esto es, los diarios del país. Otra parte para cotizar en bolsa y otra parte para los proveedores y constructores de la planta. Luego viene el segundo grupo y el segundo período institucional, al que hizo mención el doctor González Arzac, y que es el denominado Grupo Greiber, quien compra las acciones a través de algunas sociedades como Galería Da Vinci, sociedad anónima, a través de un testaferro, el señor Rafael Yanover, y también a nombre de David Greiber. Este grupo económico se consideraba que en ese momento era un grupo que aproximadamente tenía activos por $200 millones, 2 bancos en la provincia de Buenos Aires, uno en la ciudad de La Plata, el Banco Comercial, Banco Hurlingham, 2 bancos en Nueva York, un banco en Tel Aviv, un banco en Bruselas. David Greiber había sido también funcionario de Francisco Paco Manrique durante el gobierno de facto de Lanusse. Esto para que nadie se engañe en cuanto a pertenencia, a su identidad. El señor David Greiber había sido funcionario y amigo personal de Francisco Manrique durante la gestión del general Lanusse. Durante el año 1975 y principios de 1976, los primeros días del 76, adquieren las acciones que tenía el grupo fundador y pasan a controlar Papel Prensa, porque compran la totalidad de las acciones del Grupo A, Grupo, qué coincidencia. Bueno, son las acciones clase A, son acciones clase A.